Dicen que en Las Vegas no se mueve ni una ficha sin que alguien lo apruebe desde las sombras. Pero en los años 70 y 80 había un tipo que no solo daba luz verde, él era la sombra misma, Tony Spilotro. Un nombre que hacía temblar casinos, dueños de hoteles y hasta mafiosos veteranos. No era el jefe más visible ni el más elegante, pero era el más temido. Mientras tú veías luces brillantes, ruletas girando y gente celebrando, él veía oportunidades para hacer desaparecer dinero, eliminar traidores y repartir poder. A él no le importaba ser discreto, le gustaba el miedo. Y en el mundo del crimen, ese era su sello. Tony Spilotro no nació en la mafia, pero parecía que la mafia nació para él. Hijo de inmigrantes italianos, creció en el barrio de Chicago, donde el respeto se ganaba con los puños o con plomo. Su papá tenía una heladería, pero Tony no heredó el gusto por los sabores, sino por el control. Desde joven empezó a moverse con los tipos duros del vecindario. Y como dicen en la calle, cuando juegas con fuego mucho tiempo, o te quemas o aprendes a manejarlo. Tony lo manejó. A los 16 años ya tenía antecedentes. Robo, violencia, amenazas. No era un simple matón de esquina. Él tenía visión, sabía que había niveles en el juego y no quería quedarse en el escalón bajo. Por eso se unió a lo que llamaban la Hermandad en Chicago, un grupo criminal ligado directamente al outfit de la ciudad. Ahí empezó su ascenso. Se ganó respeto no solo por su brutalidad, sino por su lealtad absoluta. No hablaba, no delataba, y cuando había que hacer el trabajo sucio, él no lo pensaba dos veces. Eso lo convirtió en el candidato perfecto cuando la mafia necesitó a alguien para encargarse de Las Vegas. La ciudad del pecado estaba creciendo como la espuma. Los casinos movían millones, y la mafia ya estaba metida en el negocio, pero necesitaban a alguien que controlara a los que se pasaban de vivos, a los que querían robarle a la familia o a los que se creían más listos que el sistema. Y ahí fue donde entró Tony. Lo mandaron desde Chicago para que se encargara de mantener el orden. Pero él no solo mantuvo el orden, hizo que todos bailaran al ritmo que él marcaba. Spilotro armó su propio equipo de operaciones. Lo llamaban la Banda del Agujero, porque su especialidad era entrar a tiendas, bóvedas, casas y joyerías, haciendo agujeros por las paredes. Robaban millones en efectivo, relojes, diamantes, oro. Y si alguien hablaba, si alguien decía algo que no debía, el castigo era rápido, brutal y a veces definitivo. A Tony le gustaba hacer ejemplos, no para lucirse, sino para que nadie se atreviera a cruzar la línea. Pero su brutalidad también empezó a llamar demasiado la atención. El FBI ya lo tenía en la mira, y los casinos, que en teoría debían mantenerse limpios, comenzaron a tener problemas. Porque cada vez que algo explotaba en Las Vegas, Spilotro estaba detrás. Ya no era solo el ejecutor de Chicago, era un dolor de cabeza para las autoridades y un riesgo para los propios jefes. Tony tenía una mezcla peligrosa: inteligencia, agresividad y cero miedo. Sabía cómo mover piezas, cómo infiltrar gente, cómo silenciar bocas. Pero su ambición lo empezó a cegar, porque mientras más poder acumulaba en Las Vegas, más quería controlar todo. Y eso, en el mundo de la mafia, puede ser tu boleto directo al cementerio. Y aquí es donde empieza la parte más oscura y más interesante de su historia. Porque lo que viene ahora es traición, paranoia y una caída que ni él mismo vio venir. Tony no era solo un criminal, era un símbolo del poder desatado sin control. Pero hasta el símbolo más temido puede terminar enterrado en el desierto. Una caída que ni él mismo vio venir. Porque aunque era un tipo frío, calculador y con calle, Tony empezó a ver enemigos donde no los había. Se volvió más paranoico que nunca. Cambiaba de carro varias veces al día. Se rodeaba de matones hasta para ir al baño. Desconfiaba de sus propios socios y cada vez estaba más violento. Decían que si un tipo levantaba la voz cerca de él, desaparecía a la semana. Las Vegas ya no era una ciudad que él controlaba, era una ciudad que lo estaba consumiendo. Mientras tanto, en Chicago, los jefes empezaban a cansarse.
Spilotro estaba trayendo demasiada atención. Las autoridades ya no buscaban al jefe de la organización, buscaban a Tony. Lo veían como el epicentro del caos. Y en el negocio del silencio, ser el centro del ruido es una sentencia. Pero él no lo quería aceptar. Pensaba que nadie podía tocarlo, que su poder era absoluto. Incluso empezó a tener problemas personales. Su relación con la esposa de un amigo de la mafia fue vista como una falta de respeto. Y eso en ese mundo no se perdona. La combinación era explosiva. Poder descontrolado, enemigos internos, agentes federales respirándole en la nuca y una reputación que ardía como fuego en pólvora. Tony era como un volcán a punto de estallar, y todos lo sabían. El FBI ya había comenzado a cerrar el cerco, y lo atraparían, sino cuándo. Cada llamada que hacía, cada movimiento que daba, estaba siendo grabado, vigilado, anotado. Las autoridades querían destruir no solo al mafioso, sino al símbolo que representaba. Porque Tony se había convertido en algo más que un criminal. Era la personificación del descaro con el que operaba el crimen en Las Vegas. Pero lo que más le dolía no eran los federales, eran las traiciones internas. Gente de su propio círculo empezó a cooperar. Matones que él había criado, que se habían enriquecido gracias a él, ahora estaban cantando como si fuera un coro. Algunos lo hacían por miedo, otros por venganza, y eso lo rompía por dentro. Tony siempre había sido leal a su causa, a su gente. Pero en ese juego, la lealtad no se paga con gratitud. Se paga con silencio o con traición. La presión se sentía, ya no podía operar como antes. Muchos de sus contactos empezaron a alejarse. Los negocios se caían, las rutas se cerraban y los golpes no salían como antes. Cada paso que daba era una trampa más cerca de su caída. Lo que antes era una ciudad donde dominaba, ahora era una selva donde lo estaban cazando. Y eso lo ponía al borde. Pero Tony no era de los que se rinden. Sabía que la única manera de sobrevivir era mantener su reputación. Aun con todo encima, seguía actuando como un jefe. No mostraba miedo. Caminaba con la frente en alto, hablaba con firmeza y mantenía su código. Él sabía que en ese mundo, si muestras debilidad, te comen vivo. A pesar de todo, había algo que lo tenía confiado. Los jefes de Chicago, los verdaderos dueños del negocio, aún no lo habían tocado. Y mientras eso fuera así, él creía que tenía margen. Pero lo que no sabía era que su suerte ya estaba echada. Los capos de la vieja escuela no perdonaban el desorden. Las cámaras, las noticias, las redadas, todo eso era mala publicidad para la organización. Tony ya no era un activo, era un problema. Y entonces vino el golpe final. Chicago mandó a llamar a Tony para una supuesta reunión de negocios, un encuentro con los de arriba para aclarar ciertos temas. Tony, confiado como siempre, fue con su hermano Michael. No sospechaba nada. Pensaba que iba a dar explicaciones, a tranquilizar las aguas, a recuperar el respeto. Pero la decisión ya estaba tomada. Lo llevaron a una casa, supuestamente neutral. No había alfombra roja ni vino en la mesa. Solo una habitación cerrada, con caras conocidas pero frías. En cuanto entraron, lo rodearon. Los hermanos intentaron pelear, pero eran muchos. El castigo fue brutal. Golpes, traición, sangre. Dicen que lo hicieron sufrir, que fue lento, que fue el precio por los errores, por la desobediencia, por haber olvidado una regla clave. Nadie es más grande que la familia. Tony Spilotro y su hermano Michael fueron enterrados en un campo de maíz, en las afueras. Cuerpos golpeados, sin gloria, sin respeto. Así terminó uno de los tipos más temidos de la historia del crimen en Las Vegas. No hubo juicio, no hubo testigos, solo silencio. Un silencio que gritaba lo que todos sabían. Si juegas con fuego en la mafia, te vas a quemar. Y si haces arder demasiado, los tuyos serán los primeros en echarte agua o tierra. Pero la historia de Tony no murió con él, porque su nombre quedó grabado en las calles, en las leyendas y en los casinos que alguna vez controló desde las sombras. Las Vegas ya no volvió a ser igual, y su vida sería contada una y otra vez, como advertencia, como mito, como historia de un tipo que lo tuvo todo, lo perdió todo, y aún así no se arrodilló ante nadie.
Dicen que en cada casino de Las Vegas hay una historia que no está escrita en los libros, ni registrada en las cámaras. Historias que se cuentan entre empleados, entre apostadores de vieja data, entre los que han visto cosas que no se explican fácil. Y en muchas de esas historias, el nombre de Tony Spilotro todavía se escucha en susurros. No es solo por lo que hizo, sino por lo que representó. El último en hacer temblar la ciudad desde adentro, el último en mandar sin rendir cuentas, el último en demostrar que la mafia podía operar a plena luz del día sin pedir permiso a nadie. Su caída marcó el final de una era. Después de él, Las Vegas empezó a limpiarse, a regularse, a hacer más espectáculo y menos calle. Pero los que vivieron esos tiempos saben la verdad. Mientras Tony estuvo vivo, no había autoridad que se atreviera a tocar lo que él protegía. Tenía la ciudad en su puño, y aunque ese puño terminó cerrado por siempre bajo la tierra, el eco de su poder todavía se siente. Porque no importa cuánto tiempo pase, las leyendas de verdad no se apagan. Y Tony, con toda su locura, con toda su furia, con todo su código torcido, sigue siendo una de esas leyendas. Y aunque su cuerpo desapareció, su sombra quedó viva. Porque Tony no solo fue un mafioso, fue un capítulo entero de una ciudad que nunca duerme. Y en cada ruleta que gira hay un susurro que dice: aquí mando. Dicen que hay tipos que nacen para hacer historia y otros para romperla. Tony Spilotro no vino a seguir reglas, vino a reescribirlas con sangre, miedo y billetes. Pero más allá del mito, del tipo violento que controlaba Las Vegas, había un hombre. Un tipo criado entre helados y calle, que eligió el camino más oscuro porque entendió algo que muchos no ven. El poder no se pide, se toma. Y Tony lo tomó todo, hasta que el precio fue más alto que su ambición. Después de su muerte, la ciudad cambió. Los que antes lo temían ahora hablaban de él con voz baja, como quien recuerda un fantasma. Las autoridades celebraban en público, pero en privado sabían que habían eliminado a uno, pero no al sistema. Porque Tony no era solo un nombre, era una estructura, una red de control que tardó años en desmontarse por completo. Cada casino, cada caja fuerte, cada escolta tenía hilos invisibles que él había movido con precisión quirúrgica. Pero lo más impresionante no fue cuánto robó ni a cuántos hizo desaparecer. Fue cómo construyó su imperio sin tener un título oficial, sin proclamarse jefe. No necesitaba un cargo, solo una mirada. Y con eso bastaba para que supieran quién mandaba. En un mundo donde todos quieren mostrarse, Tony prefería el silencio. Su presencia se sentía, aunque no estuviera en la sala. Y esa es la diferencia entre un matón y una leyenda. Mikel, su hermano, fue una pieza clave en su vida. Leal hasta el final. Caminó con él directo a la trampa sin dudar. Muchos creen que si Tony hubiera ido solo, quizás habría sobrevivido. Pero esa no era su manera. Él no dejaba a los suyos atrás. Aunque el camino fuera una emboscada, él lo caminaba con los suyos. Y por eso, aunque terminó bajo tierra, lo hizo como vivió. Firme, sin arrodillarse, sin rogar, sin hablar. El cine, como siempre, tomó su historia. Lo retrataron en películas, lo transformaron en personaje. En Casino, el personaje de Nicky Santoro, interpretado por Joe Pesci, está inspirado directamente en él. Pero ninguna cámara, ningún guión logra capturar lo que realmente era Tony Spilotro. Porque lo de él no era actuación, era calle, era sangre fría, era estrategia. Y eso no se imita, se sobrevive. Hasta los federales que lo persiguieron terminaron respetándolo. No por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Nunca cooperó, nunca se quebró. Cuando lo interrogaban, su respuesta era siempre la misma. No sé de qué me hablas. Y mientras tanto, los millones seguían desapareciendo de las bóvedas de los casinos. Una sonrisa suya podía significar que estabas dentro, o que era tu última noche. En los bares de Chicago todavía hay viejos que juran haberlo conocido. Cuentan anécdotas a media voz, como si el tipo aún pudiera aparecer por la puerta. Algunos lo odiaban, otros lo admiraban, pero nadie, absolutamente nadie, podía ignorarlo.
Porque Tony no era un ladrón cualquiera. Era un general sin ejército, un arquitecto de la oscuridad que levantó su imperio a base de puro miedo. Dicen que la mafia ya no es lo que era, que los códigos se perdieron, que ahora todo es dinero rápido y traición fácil. Pero en los años de Tony, la lealtad era ley, y quien rompía el código lo pagaba. Él podía perdonar errores, pero nunca la traición. Por eso su caída fue tan simbólica. No lo tumbó el gobierno, lo tumbaron los suyos. Hoy en día, en el desierto donde lo enterraron, no hay placas, no hay flores, no hay cruces, solo polvo y olvido. Pero si afinas el oído, si el viento sopla con fuerza, parece que algo murmura entre la arena. No es un lamento, no es una súplica. Es un recordatorio, un mensaje de esos que nunca se borran. Aquí cayó un rey, pero el reino lo construyó él solo. Esa es la parte más dura de esta historia. Porque no fue el gobierno, ni los enemigos de afuera. Fue su propio mundo el que lo enterró. El mismo que él defendió con todo, el que sostuvo durante años, fue el que le clavó el último golpe. Así es la calle, así es la mafia. Te aman cuando mandas y te entierran cuando molestas. Pero Tony Spilotro, con todo lo que fue, con todo lo que hizo, no será olvidado. Su nombre quedó escrito en las paredes invisibles de Las Vegas, en la historia negra de Estados Unidos, en los libros, en las series, en las bocas de los que aún recuerdan. No fue héroe, no fue víctima. Fue una fuerza, una tormenta, un rugido, y aunque esa tormenta ya no truena, el eco sigue vivo. Así que la próxima vez que estés en Las Vegas, mires las luces, el brillo, el lujo, recuerda esto. Hubo una época donde eso no era solo show, era poder, era miedo, era Spilotro. Y aunque todo eso parezca parte de otra era, en el fondo sigue ahí, esperando, observando silencioso, como Tony.